Yo no tengo una, una idea muy formada, aunque probablemente por las palabras que voy a decir en los comentarios, sí que pudiéramos pensar en que hay un cierto progreso en, digamos, en la dinámica de las cosas, en la dinámica de nuestra propia especie, en la dinámica de la propia evolución biológica. Seamos o no un producto contingente de la naturaleza, que sí que estimo que lo somos. Siempre a mis estudiantes le hago la reflexión de que probablemente si los dinosaurios no se hubieran extinguido, ahora estaría el planeta poblado por dinosaurios inteligentes. Han hecho una reflexión así en profundidad de cómo hubiera podido ser el futuro en caso de que un determinado cataclismo no hubiera hecho desaparecer a unos seres determinados, pero aquellos seres que poblaron prácticamente todo el planeta. Uno no tendríamos que excluir a priori el que hubieran podido aparecer o evolucionar formas más o menos inteligentes. Entonces, claro, aquello se extinguió y aparecieron aparecieron, no, coexistían con aquellos seres que habían poblado el planeta unas musarañas, unos pequeños mamíferos que cuando aquellos desaparecieron, estos pudieron sobrevivir y a partir de ahí se produjo la explosión o la evolución rapidísima en pocos millones de años de los mamíferos. Y nosotros hemos sido un producto de esa evolución. Entonces, no es que quiera decir que haya ahí un progreso intrínseco, pero ciertamente uno se da cuenta en la dinámica de la evolución que los seres se van haciendo progresivamente más complejos. Hay una cierta complejidad en la dinámica de la evolución y entonces, bueno, uno puede decir, bueno, si es eso progreso o no. Otra cuestión es cuando ya nos centramos en lo que podría ser el progreso dentro de nuestra propia especie. Lo cierto es que yo creo que nuestra especie se caracteriza por una especie, eso es tesis del otro libro, que una especie de capacidad al principio poco inteligente de intervenir en la naturaleza y cada vez es más inteligente esa capacidad. Y entonces somos unos interventores natos sobre todo lo que nos rodea, o sea, que quizá producto de nuestra propia naturaleza, que en cierto modo somos una especie que esto hace, toma decisiones en base a hacer un juego de posibilidades sobre futuros. Bueno, las decisiones muchas veces las tomamos sobre la base de opciones y es algo que ha evolucionado particularmente, esta capacidad de decir, bueno, vamos a decidir sobre varias opciones, que también tiene una cierta relación con la noción de libertad. Pero volviendo al tema del progreso, yo hago un cierto comentario de que nuestra especie es una especie que ha intervenido progresivamente o está interviniendo sistemáticamente en la naturaleza con efectos que han sido intrascendentes mientras hemos sido poco abundantes, pero ahora somos muy abundantes y entonces los efectos son más dramáticos, muchos de ellos negativos, pero muchos otros no lo son. En ese sentido es en el que yo hago un cierto canto de esperanza a la capacidad de intervenir inteligentemente en las cosas, en la naturaleza y por lo tanto en nosotros mismos. Entonces, eso, claro, en el fondo no estoy hablando de este libro, sino del próximo, pero recientemente ha salido un texto de Matt Ridley, está traducido, que justo habla de estas mismas cosas, de cuál es el futuro de la humanidad. Y entonces
es un futuro que en cierto modo, como yo digo también en mi texto, está fundamentalmente puesto en nuestras propias manos. La capacidad de intervenir con inteligencia en la naturaleza es una capacidad que yo creo que es creciente, y entonces el mundo pues lo vamos hasta ahora lo hemos ido transformando con más o menos inteligencia, pero no nos queda más remedio que aplicar más inteligencia, porque si no queremos desaparecer del planeta, que el planeta desaparezca con nosotros, no nos queda más remedio que, en el fondo, es llevar esto de la intervención a sus máximas consecuencias. Claro, esto a lo mejor entra de choque frontal, por ejemplo, con grupos o movimientos ecologistas que hablan de mantener o preservar los espacios naturales, la naturaleza primigenia, digamos, el hombre como un elemento que ha estado degradando el planeta. Pero a mí me da la impresión de que, aunque no sea nuestra intención, aunque hayamos tenido consecuencias o hayamos promovido una cierta degradación, no nos queda más remedio que intervenirlo, porque probablemente sobre una intervención inteligente está la base de nuestra propia preservación. Y bueno, esto ya no nos lleva muy lejos, pero en todo esto que estoy comentando, pues yo creo que sí hay una cierta referencia a un progreso. De hecho, yo no puedo decir ahora mismo, sinceramente, cómo será nuestra sociedad y cómo será nuestra especie en 100 o en 150 años. Es que no me lo puedo ni imaginar. Precisamente por la capacidad de intervención y de autointervención que vamos a tener. Yo me dedico a la genética profesionalmente. Hay nuevas disciplinas, nuevas materias que están ahora de moda, científicamente hablando, biología sintética, de la síntesis artificial de organismos, entonces, las nuevas tecnologías de intervención sobre nosotros, la robótica, la computación, en fin, parece de ciencia ficción, pero yo no lo creo. Creo que vamos a asistir a profundas transformaciones. No sé socialmente de qué naturaleza será. Ahí no he hecho una reflexión, es más bien una reflexión que dimana propiamente de los grandes avances que hemos tenido en ciencia recientemente, muchos de los cuales no eran ni por asomo previsibles. Por ejemplo, el propio Internet, la propia conexión que existe ahora mismo entre todas las personas en el planeta a través de las redes y de la informática, pues era algo imprevisible, absolutamente imprevisible, y esto está teniendo unas consecuencias transformadoras inmensas, incluso con unos efectos sobre la sociología y el comportamiento de las personas de una manera increíble, ¿no? Entonces, todo esto se puede considerar progreso. Pues yo tendría que entrar ahí en una lectura en profundidad del concepto, pero desde luego transformación y cambio en una dirección determinada, yo creo que sí. Y la impresión que tengo es que progresivamente va a ser más esa capacidad por nuestra parte de intervenir y de modificar, lo cual también requiere a mi juicio, profundas transformaciones sociales. Esto también es cierto. Estamos sumergidos en un mundo de información. Hay veces que tendríamos que distinguir entre lo que es, como decimos en el campo de la biología y la biología computacional, lo que son los datos de lo que es información, en el sentido de que procesar inteligentemente la información, procesar inteligentemente los datos, o sea, lo que te entra realmente es un ejercicio complejo, porque el dato abunda de una manera espeluznante, y entonces meter inteligencia en eso que te entra, porque es desbordante.
poniéndolo en positivo, o sea, tenemos una oferta de dato, digámoslo así, que tenemos que estar quitándonoslo de encima porque no podemos o no tenemos capacidad para procesar todo lo que ahora mismo estas nuevas tecnologías nos permiten. Entonces, esta es una ya de facto se puede considerar un elemento muy importante de intervención del propio hombre en su propia sociedad, probablemente también en la naturaleza, y es en base a esto a lo que yo hago reflexión, viendo además también sobre estas nuevas ciencias emergentes a las que hacía referencia, particularmente esta que comento de la biología sintética, que es una ciencia, digamos, que combina los aspectos más avanzados de la biología con los aspectos más avanzados de la computación y de la ingeniería, que casi ya es una realidad, el diseño de organismos o el diseño de circuitos más o menos a la carta. Entonces, ya se habla, por ejemplo, de entes nuevos que no existen. Eso, claro, dices, entes vivos que no han existido nunca. Claro, es producto de la actividad humana. Es producto de la actividad humana. Entonces, no han existido nunca. Entonces, ¿hasta dónde podremos llegar sin entrar ahora en disquisiciones sobre la ética de tales acciones? Pero viendo cuál es nuestra propia capacidad y, digamos, racionalidad para abordar con conocimiento el desarrollo de estas o la creación de estas cosas, pues que podemos hacerlo. Y entonces, claro, ahí hay un principio muy importante de transformación, y como ha ocurrido muchas veces en la historia de las sociedades humanas, muchos de los cambios han devenido fundamentalmente por descubrimientos técnicos que pudieran parecer irrelevantes, pero claro, la rueda no es una cuestión irrelevante, o la imprenta tampoco es una cuestión irrelevante, y todos ellos han estado en la base muchas veces de promoción de cambios, de transformaciones sociales importantes.